exactamente. ¿Cuáles eran las características? Empezando, niños. Niños, ¿cuál era la característica? Es más, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a graficar dos funciones. Voy a graficar una parábola. Esta es una función lineal, ¿cierto? Que tiene como exponente 1 y es una recta. Para eso todo es claro, ¿cierto? Para todos. En ese no hay problema, ¿o sí, niños? Niños. No, señora, ahí sí está todo bien. Listo, voy a poner una recta parábola. ¿Qué tienen de diferencia esas dos? Miren a partir de las funciones. Por ejemplo, la función lineal no tiene exponente, mientras que la parábola o lo que sea, eso sí tiene. Un 2. Bueno, esa es la diferencia, ¿listos? Muy bien, Valeria, ¿listos? Entonces, cuando hablamos de función lineal, siempre su exponente va a ser exponente 1, ¿listos? Siempre. O sea, yo por más que le sume, le reste, siempre la X va a tener exponente 1, ¿listos? Es el primer grado del polinomio. ¿Recuerdan eso en octavo? El grado del polinomio, ¿cómo se sabe? Más o menos. Pues sí, por ejemplo, voy a poner este. Que quede más clarito. ¿Ese polinomio de qué grado es, niños? ¿5? No. 3. De grado 3. ¿Listos? ¿Por qué? Porque es el mayor exponente que tiene las X. ¿Listos? Por eso sé que ese es el grado mayor. Y ese va a ser el grado de del polinomio en este caso. ¿Listos? El grado mayor, el mayor exponente va a ser el grado del polinomio. Pasa lo mismo con la función, cualquier función polinómica. Por lo menos por ahora, el mayor grado entre la función parábola y recta es la parábola. ¿Por qué? Porque es de exponente 2. ¿Para eso es claro para todos, niños? Niños. No, señora profesora, que me puede volver a explicar, por favor. Listo. O sea, eso, hablen. O sea, si no entienden, hablen de una vez porque yo arranco y eso. Entonces, digamos, voy a poner dos polinomios. X a la 5. Tengo esos dos polinomios. ¿Cuál es el grado mayor? ¿Sí? ¿Cuál sería el que tendrá mayor grado en esos dos? Los que acabé de escribir, niños. ¿El 5? El 5, ¿sí? Porque si se dan cuenta, el 5 es el exponente más grande. 4 no es más grande que 5, ¿cierto? El más grande es 5. Igual 1. El que tiene acá como exponente 1, pues ese no va a ser el grado mayor, sino el exponente que tenga, en el exponente que tenga X, el más grande. En este caso es 5. Ese se llama el grado más alto del polinomio. ¿Listos? ¿Claro esa partecita? Sí, señora. Listo, o sea, entre más grande sea el exponente, pues de mayor rango va a ser, ¿listos? El polinomio. O sea, si es un polinomio de grado 1, pues viéndolo como una posición jerárquica, pues digamos, el 1 no tendría tanta importancia como el 5, ya sería mucho más grande, ¿listos? Siempre que tengan el exponente más grande, pues ese va a ser el mayor grado, ¿listos? Entonces, en las funciones, en estas dos funciones, la lineal es la X solita, si se dan cuenta tiene exponente 1. Toda función lineal recuerdan que siempre graficamos. Ya no importa si yo le sumaba. Espérame. Si yo le sumo algo, le resto algo. No va a cambiar su forma, siempre va a ser una línea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, si se dan cuenta, el X siempre va a ser de exponente 1, ¿listo? Si le pongo diferente pendiente, le sumo, le resto, siempre va a ser una línea, porque la X tiene como exponente 1, ¿listos? ¿Es claro eso hasta ahí, cierto? Lo de las rectas, eso ya lo habíamos visto. Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos de una función parábola, el grado del exponente va a cambiar, o sea, va a ser de mayor rango, es decir, va a ser más poderoso
porque va a ser de grado 2. Si se dan cuenta, el X siempre tiene exponente 2, ¿listos? Por eso va a cambiar, ¿listos? Por eso cambia así como la forma como, esto se llama la recta azul, o la función azul se llama parábola, ¿listos? Profe, Señor, ¿y la parábola para qué sirve? bueno, ahorita de a poquitos, ¿listos? O sea, por lo menos vamos a entender qué estructura tiene la función parábola, y ya les digo en qué situaciones de la vida se puede representar, ¿listos? O sea, por ahora vamos a entender eso, pero por ahora es claro esto, que Sí, señora. cuando si hablamos de función parábola, siempre la X va a tener exponente 2, nunca va a tener un exponente mayor que 3, ¿listos? Siempre va a ser 2. Digamos, si le pongo más X más 3, siempre va a ser una parábola, ¿listos? O sea, el grado mayor que va a tener la función siempre va a ser de exponente 2, ¿listos? O sea, si yo le sumo, le resto, no va a cambiar su forma, ¿listos? Y siempre va a tener exponente 2, ¿listos? Para que sepan la diferencia entre recta, exponente 1, parábola, exponente 2. ¿Listos? ¿Claro eso hasta ahí? Sí, señora. No sé. Profe, Señor. pero ¿por qué la parábola es así curviada? Porque si se dan cuenta son exponentes, ¿listos? Entonces, en la parábola tiene dos características, ¿listos? ¿Cuáles son? Pero ya les digo cuáles. Así es, está X normal. Si se dan cuenta, ¿saben qué es un eje de simetría? Niños. No, señora. No. ¿No? Bueno, voy a exponer el ejemplo. Si se han visto al frente al espejo, si se dan cuenta que la imagen que da, que ustedes ven frente al espejo es exactamente la misma de ustedes, ¿cierto? ¿Es claro eso? Si ustedes se miran al espejo, se ven exactamente ustedes igualiticos, ¿cierto? Si yo pongo un objeto frente a un espejo, se va a ver exactamente igual, ¿cierto? ¿Es claro eso para ustedes? Sí, señora. ¿Listo? O sea, aquí, ¿quién va a ser mi espejo? El espejo va a ser El eje Y. el eje Y, ¿listos? Si se dan cuenta, vamos, todos los números o la parte de la función hacia la izquierda o hacia la derecha son exactamente iguales. Si se dan cuenta, hagamos un ejemplo. Porque, digamos, en 2 va a valer 4 y en menos 2 va a valer 4. ¿Saben por qué? Niños, ¿saben por qué? No. ¿No? No, en potenciación, cuando he trabajado números negativos, ¿qué pasa cuando la potencia es par? Es decir, par, números 2, 4 y 6 y 8. Y así sucesivamente. Los múltiplos de 2, eso es potencia par, ¿listos? Potencia impar, pues los números que son 3, 5, 7, 9, 11, listos. Entonces, cuando tenemos una potencia par, voy a poner el ejemplo acá de menos 2. Elevado a la 2, ¿eso a qué me quiere decir? Niños. Menos 2 elevado a la 2, ¿cómo se puede expresar? Es una multiplicación, ¿cierto? Niños. Sí. Si es una multiplicación donde se va a multiplicar por sí mismo menos 2 dos veces, ¿cierto? Porque el exponente me va a decir cuántas veces se va a repetir. Entonces, por menos 2. Entonces, teniendo en cuenta la multiplicación de enteros negativo con negativo me da Positivo. ¿cierto? Me da positivo. Y 2 por 2 me da 4. Entonces, como el exponente es par de la función, siempre me va a dar una parábola. ¿Listo? No se va a ir como una recta que se va por acá hacia abajo, sino siempre vamos a tener resultados positivos. ¿Listos? Por ahora, hasta ahora, ¿listos? Siempre que haya un exponente negativo con potencia par, siempre su resultado va a ser positivo. Por eso me da el mismo resultado en menos 2 y en 2. ¿Listos? Siempre.
sea 4, sea 6. Si el número que estamos, la base de la potencia es negativa, siempre me da como resultado un número positivo. ¿Sabían eso? Niños. No, señora. Bueno, entonces ya lo saben, ¿listos? Entonces, por eso, de esa forma, por eso es que la parábola siempre tiene un eje de simetría, ¿sí? Entonces, por eso el eje de simetría en este caso va a ser el eje Y. Y tiene otra característica también. Pero voy a borrar unas cositas. Cuando hablamos de parábola va a tener como su primer punto o va a tener un comienzo. Ese comienzo se le llama vértice. ¿Listos? ¿Cuál es el vértice? Pues acá en 0,0 en el origen, porque desde ahí es donde empieza la función. ¿Listos? O sea, función parábola tiene eje de simetría y tiene un vértice, que el vértice es donde empieza la función en este caso, que es en el punto 0,0. ¿Alguna duda por ahora? Niños. Niños. Profe, yo realmente estoy perdida. Qué pena con usted. Mírame, Daniela. Aquí está la diferencia. ¿Listos? La recta lineal, nosotros la veníamos trabajando, siempre tiene exponente 1, ¿cierto? La X. Sea independiente si le sume, le regrese, la cambie la pendiente, siempre va a ser la misma X, ¿cierto, Daniela? Sí, señora profe. Pero cuando hablamos de parábola, la X va a tener como exponente 2. Entonces, por lo tanto, la función va a cambiar. ¿Listos? Siempre que hablamos de parábola, siempre su mayor grado del exponente va a ser 2. No va a tener una X elevado a la 3 ni a la 4. Bueno, todavía ese no. Pero digamos ni a la 3, ni a la 5, ni a la 7. Su mayor exponente va a ser siempre 2. Entonces yo por eso voy a saber que va a ser una parábola. ¿Listos? En ese radica primero la diferencia a partir de la función. ¿Listos? Y ya pues gráficamente, pues si es exponente 1 va a ser una recta, si va a ser exponente 2 va a ser una parábola. ¿Listos? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Esa va a ser la diferencia. ¿Listo? O sea, no va a cambiar por ahora, ¿cierto? En los positivos y en los negativos tienen exactamente la misma forma. ¿Listos? Entonces, ¿para ahí vamos bien? ¿Ya más clarito? Sí, señora. Listo. Entonces, si se dan cuenta que estoy poniendo otro ejemplo. O sea, si tengo una potencia y si tiene exponente 2, me quiere decir que la base, o sea, el menos 5 lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces, aquí teniendo en cuenta la ley de signos, sabemos que negativo con negativo me da positivo y 5 por 5 me da 25. Si se dan cuenta, es un número positivo. Por eso la función parábola tiene un eje de simetría. ¿Listos? Es como si fuera un espejo el eje Y. ¿Listos? ¿Cuál es el espejo? Pues acá, lo voy a rayar. Ese va a ser mi espejo. Como si ustedes se vieran al espejo y se vieran su carita. ¿Listos? Van a ver exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, voy a poner acá el punto en 2 me dan 4. Y en menos 2 me da 4. ¿Sí? Se dan exactamente en el mismo punto. Es el eje de simetría. ¿Listos? ¿Y qué más? Y pues por lo tanto, siempre una función parábola va a tener un vértice que es donde empieza la función. ¿Listos? Que en este caso va a ser en el punto 0,0. ¿Se dan cuenta? Es donde empieza la función. Porque más abajo de 0,0 no hay nada, ¿cierto? No hay función. O sea, ahí no existe nada. Si uno empieza desde 0,0 hasta el infinito, ¿cierto? O sea, recordemos que una función siempre va al infinito y más allá, ¿listos? Y si yo lo subo y lo subo y lo subo, siempre va a tener la misma forma. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Sí, ¿Para señora. todos? Pero miro quién es. ¿Recuerdan Pues la expresión general de una recta cuál es? por esto.
profe. La función general es función de x, que es igual a mx más b. Exacto, muy bien, ¿cierto? Esa es la expresión general de una recta. Igualmente, la parábola tiene también una expresión general. ¿Listos? Entonces, va a ser ax al cuadrado más bx más c. ¿Listos? Esa va a ser la expresión general. Si se dan cuenta, en la función que yo tengo aquí graficada, que era f de x, igual a x al cuadrado, ay, espérame, esto no. Ay, espérame. No, espera, vuelvo y lo escribo. Esa es la función que tengo graficada, ¿cierto? Ahí en GeoGebra. Entonces, si se dan cuenta, todavía no tiene estos valores. ¿Por qué? Porque son iguales a 0. O sea, hay una x que equivale a 0 y hay un c que equivale a 0, pero como valen 0, pues no se ponen, ¿cierto? Eso es la nada. Eso sí, en este caso, a sería 1, que se acompaña a la x. ¿Listos? Esta va a ser la expresión general. A va a ser el que acompaña el x al cuadrado, b el que acompaña a x y c el que es el número o la constante. C, por eso se pone C de constante. Si se anote va a tener una variable, que en este caso sería x. ¿Listos? ¿Vamos claros ahí o tuvieron dudas con eso? Niños. Niños, hablen. Listos. Entonces, igualmente, voy a poner acá una función, cualquiera. Entonces, x a la cuadrada más x más 2. Esa también es una función parábola. ¿Por qué hacemos una función parábola? Porque su mayor exponente es 2. Entonces ya sé que va a tener así en forma de curvita. ¿Sí? ¿Cómo yo sé cuál va a ser mi A, mi B y mi C? O sea, si se dan cuenta, el que acompaña A va a ser el que acompaña a x al cuadrado. O sea, A va a ser igual a 2, ¿cierto? Ese va a ser mi A, viéndolo de la expresión general. Mi B, ¿quién va a ser? Pues el 1 que acompaña a la x. ¿Listos? Ahí se me fue ese 1. B va a ser igual a 1. Y C, que es el último, si se dan cuenta no tiene X, si se dan cuenta aquí C tampoco tiene X, ese va a ser mi C. ¿Listo? Si se dan cuenta, son expresiones que son parábolas, pero cada uno tiene su nombre, ¿sí? Cada número va a tener su respectiva letra, ¿listos? Viendo las de la expresión general. ¿Claro ahora sí para todos? Solo es hacer la relación, bueno, ¿quién acompaña a x al cuadrado? Entonces, esa es mía. Si ¿quién es el que acompaña a x solita, x elevado a la 1? Miro, ¿cuál es el que acompaña a la x? Va a ser b y c va a ser el último número. ¿Listos? ¿Claro ahora sí para ustedes? Niños. Entonces, ¿por qué una función parábola no puede tener mayor exponente de 3? Voy a cambiar el exponente, lo voy a poner de 3 y mire, van a cambiar. Ese ya no es una función parábola, ¿listos? Se dan cuenta, son totalmente diferentes. Siempre una función parábola, su mayor exponente va a ser 2, ¿listos? Por eso sé que es una función parábola. Si su exponente es mayor a 2, no va a ser función parábola, ¿listos? Digamos, si pongo 5. Va a ser, es muy parecida si pongo 7, va a ser parecida también, ¿sí?
por eso, si se dan cuenta, esas funciones no son parábolas. ¿Listos? O sea, siempre para que sea parábola tiene que tener exponente 2. ¿Listos? El mayor exponente que pueda tener. ¿Listos? Claro, ¿por qué no puede ser mayor que 2? Brian. Mire, si se dan cuenta, la función roja es la que tiene exponente 3. Si se dan cuenta, es totalmente diferente, ¿cierto? La formita que hace no es igual a la parábola, que es la exponente 2. Igual pasa con la recta. Todas tienen formas diferentes. Si el exponente me va a hacer, con el exponente yo voy a saber qué forma va a tener la función. ¿Listos? Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Ese es el que me va a guiar. Si sé que es de exponente 1, va a ser una lineal. Si va a ser exponente 2, va a tener una parábola. Si es de exponente 3, pues va a tener como una forma, un estilo de una S. ¿Listos? Siempre, nunca, siempre que hablemos de parábolas, un segundo. Espérame un segundito. Entonces, para graficar, muy sencillo. Es parecido, igualito, igualito como cuando lo hacíamos con la recta. Entonces, para saber cuál es el valor o el valor en Y, cuando le corresponde X, o sea, si tengo X igual a menos 3. Cuando, para poder encontrar su correspondiente a Y, pues ya saben que donde está X reemplazo en 3, el valor en ese lo elevo a lados y me da 9. Esto ya es claro para todos eso, ¿cierto? Que porque me da un resultado positivo. Igual con menos 2. Cuando X vale 2, entonces su coordenada aquí correspondiente va a ser menos 3 igual 9. ¿Listos? Igual con menos 2. Menos 2 lo reemplazo en X y lo elevo al cuadrado, me va a dar 4 positivo. ¿Listos? Entonces, menos 2, su correspondiente coordenada va a ser 4. ¿Listos? Igual lo hago con menos 1. Para saber en dónde está su coordenada en Y, en menos 1 reemplazo X en la función. En menos 1 saco el cuadrado y por lo tanto va a ser 1. ¿Listos? ¿Claro hasta ahí? O sea, vamos a estar reemplazando igual como si fueran a reemplazar, a buscar la función lineal. Cuando donde está X reemplazamos el valor que queremos encontrar la coordenada en Y para poder graficar la función. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Niños. Sí, señora. Listos. Entonces, igual va a ser, si yo le sumo algo a la función, esta es la función que tengo aquí gráfica, ¿listos? Toman todos los puntos, digamos, puse aquí, pero un segundo lo bajo un poquito porque no se alcanza a ver. Mire, en menos 3 vale 9, en menos 2 vale 2, en menos 1 vale 1 y en 0 vale 0. ¿Listos? Igualmente, pues como para ahorrarse trabajo, pues sabemos que como es un espejo, ya sabemos que en 1 va a valer en menos 1 y en 1 va a valer exactamente lo mismo. En menos 2 y en 2 va a valer exactamente lo mismo. Y en 3, en menos 3 y en 3 va a valer exactamente lo mismo y entonces van a graficar la función. ¿Listo? Eso es lo que hacen en sus cuadernos, ¿vale? ¿Claro? Sí, profe, ¿y podría mandar el archivo? Sí, se las voy a enviar de una vez, ¿listos? Ahí está la actividad, ahí ya está la actividad, todo, ¿listo? Entonces se las voy a enviar de una vez, porque no sé cuánto se demore, ¿listo? ¿Cuándo lo Entonces, entregamos, profe? sí que, no, pues les puse como 4 grafiquitas nomás que hicieran. Son esas 4 gráficas nomás, ¿listos? Que para ¿Pero que las vayan entregamos mientras hoy tanto o? aprendiendo a graficar y eso, ¿listos? Por ahora vamos a hacer esto. Profe, ¿Listos? yo no entendí cómo graficar. ¿Quién no entendió? Ay, vea. No entendí cómo se... Miren, si se dan cuenta, aquí tengo graficado, la función es x a la 2 más 3. Exactamente lo mismo. Entonces, voy a buscar la coordenada cuando x vale 3, menos 3.
Entonces, menos 3, lo elevo a la 2, me da 9. Y me queda el más 3, ¿cierto? Y 9 más 3 me da 12. ¿Listos? Se halla sobre sumar. Cuando x vale 2. Entonces, reemplazo en x menos 2, lo elevo al cuadrado, me da 4. Y más 3 me da 7. ¿Listos? Menos 1 lo voy a buscar la coordenada, su correspondiente y en x. Entonces, mira, reemplazo menos 1, que es el valor de x, lo elevo al cuadrado. Eso me da 1. Y pues más 3 me da 4. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser su función? Entonces voy a hacer. Aquí voy a ser claro. Voy a dar una cosita. Siempre que yo lo sume algo a una función, se me va a subir. ¿Se acuerdan lo que yo les decía con la recta lineal? Si yo sumaba algo, se iba a cortar en el eje Y, en ese valor, ¿cierto? En la recta parábola va a ser exactamente lo mismo. ¿Listos? Si yo le sumo algo a la función, se me va a subir. ¿Listos? O sea, independientemente del número que sea. Si yo le sumo 5, se sube. Si le sumo menos 1, más 1, se va a seguir. Siempre va a permanecer sobre los positivos del eje Y. ¿Listos? Y si yo le voy a restar a la función, pues se me va a bajar. Recuerda eso que eso lo vimos con la recta lineal. Uy, es que puse 31. ¿Se recuerdan eso? Niños. Niños. Están tan callados, por favor.